Cuando era joven y vivía en un pequeño pueblo de México, escuché muchos cuentos e historias sobre fantasmas, espíritus, brujas e incluso el diablo. En ese entonces nunca creí en esas cosas. Ahora que soy mayor y reflexiono sobre algunas de las cosas que viví, estoy seguro de que el mal existe. Cuando era joven, vivía en el pequeño pueblo de Porullo. El pueblo está ubicado en el estado de Guanajuato. El pueblo ahora se ha vuelto más moderno, con caminos pavimentados y automóviles. Pero cuando vivía allí todo era mucho más simple. Lo interesante de este pueblo es que está ubicado entre altas colinas. Durante el verano, cuando la vegetación crecía en su máximo esplendor, las colinas se convertían en densos bosques. La vegetación era tan densa que solo los cazadores más experimentados salían en grupos para intentar atrapar animales. Siempre quise ir al bosque con los demás. Quería aprender a disparar y cazar también. Siempre molestaba a mi primo mayor, José, que era uno de los chicos que salía regularmente y pasaba días rastreando animales y cazándolos. Finalmente, un día, mi primo aceptó llevarme con él y sus amigos. Conocía a la mayoría de los demás chicos y estaba entusiasmado por ir finalmente a cazar. Había un total de 7 chicos, incluido yo. José me dijo que tenía que escucharlo pase lo que pase. Me dijo que podría volverse peligroso y que tenía que cuidarme. Yo, súper emocionada, acepté lo que dijera sin pensarlo. Nos íbamos a ir la noche siguiente. Estaba tan emocionada que apenas dormí esa noche. Al día siguiente, José me ayudó a empacar todo lo esencial en una mochila que tenía. Nos dirigimos al borde del pueblo, donde comenzaba el bosque. La mayoría de los chicos ya estaban allí esperando. Todos tenían sus rifles y estaban completamente preparados. El clima no cooperaba mucho. El sol no se veía por ningún lado, ya que estaba cubierto por densas nubes de lluvia. Sin embargo, no estaba preocupada. Todos teníamos ropa de lluvia y estábamos listos para ir. Cuando se nos unió el último chico, todos comenzamos a adentrarnos en el bosque. A medida que caminábamos más, comenzó a lloviznar. Se oían las gotas de lluvia golpeando las hojas de los arbustos que nos rodeaban. Todos estaban en silencio. El único ruido que se oía era el del suelo mojado que pisábamos. Caminamos durante lo que parecía una eternidad. Seguimos un camino que habían hecho otros al caminar por él. Pero cuanto más avanzábamos, más estrecho se hacía el camino. Para entonces, 4 de los chicos habían atrapado algunos animales. Algunos conejos y squirtles eran su presa. Los 4 chicos se dieron la vuelta y caminaron de regreso al pueblo. Estaban contentos con sus presas y querían resguardarse de la lluvia. Esto significaba que solo había otro chico, mi primo y yo. José y el otro chico eran súper competitivos y no querían dejar de avanzar todavía, así que continuamos. La pequeña luz del día que se podía ver antes ya había desaparecido. Estaba oscuro como boca de lobo. Ni siquiera la luna podía brillar a través de las nubes en este punto. Las únicas luces que teníamos eran reflectores, linternas que llevábamos en la cabeza. La batería estaba atada al cinturón alrededor de nuestra cintura. En ese momento, yo estaba empezando a asustarme un poco. La lluvia caía cada vez más fuerte y el camino era muy angosto. José caminaba frente a mí con su rifle al hombro y un machete en la mano. Lo usaba para cortar cualquier arbusto que estuviera en el camino. Detrás de mí estaba el otro tipo. Llevaba su rifle en sus manos y no dejaba de girar la cabeza de un lado a otro mientras buscaba animales. Después de un rato, la lluvia se redujo a llovizna nuevamente. Todo se volvió aún más silencioso. Era un silencio inquietante. No había viento, ni grillos, ni pájaros, nada. «José», grité, «quiero regresar». Algo no se sentía bien. Parecía que la temperatura había bajado. Cada vez que respiraba,
Podía verlo en el haz de mi linterna. «No podemos regresar todavía. Alguien me pidió que les trajera un conejo», respondió José. En ese momento entendí que no hacían esto por diversión. Lo hacían como un trabajo. La gente del pueblo les pedía que fueran a cazarles un conejo o una ardilla para hacer comida. No volví a preguntar y seguí caminando. Mientras caminábamos en completo silencio, escuchamos un ruido. Sonaba como una ramita que se rompía. Todos se giraron hacia el ruido. José dejó su machete y agarró su rifle. El tipo detrás de mí hizo lo mismo. Nos quedamos allí congelados, esperando que un animal saliera a la luz de nuestras linternas. Estaba emocionado por finalmente atrapar algo e ir a casa. Mientras mirábamos a nuestro alrededor escuchamos otro ruido. No era normal escuchar esto en medio del bosque. Empezamos a escuchar lo que sonaba como un bebé gimiendo y llorando. Me sorprendió escucharlo, pero no tenía miedo. No sabía qué pensar. Miré a mi primo con la esperanza de obtener algunas instrucciones sobre qué hacer. Estaba congelado en el lugar con los ojos abiertos. Miró al otro tipo. Tenía la misma expresión cuando me miró fijamente. «Es una pinche bruja con un niño, güey». «Swing», le susurró el otro tipo a José. Estaba dando a entender que lo que estábamos escuchando era una bruja y un bebé que ella había tomado. Inmediatamente comencé a entrar en pánico. Cuando miré hacia ellos, escuché que el llanto del bebé cambió. El llanto agudo se convirtió en una voz más profunda. Todavía puedo escucharlo en mi cabeza tan claramente como lo escuché entonces. Estaba paralizado por el miedo. Comencé a temblar incontrolablemente. Esperaba ver una figura demoníaca mirándome. Antes de que pudiera decirle algo a José, me agarró de la cintura y me puso sobre su hombro. El otro tipo agarró el machete y comenzó a correr de regreso por el camino. Podía decir que ambos estaban tan asustados como yo. Mientras rebotaba arriba y abajo en el hombro de José, miré hacia atrás. Escudriñé el camino en busca de lo que ahora sonaba como algo que crecía y que continuaba siguiéndonos. Mi primo me seguía diciendo que cerrara los ojos, pero no escuché. Seguí mirando hacia atrás. Ambos chicos ahora corrían lo más rápido que podían, saltando sobre pequeños troncos en el camino hacia abajo. José se estaba quedando atrás debido al peso extra que añadí. Llegó a otro tronco en el camino. Hizo lo mejor que pudo para saltarlo, pero se golpeó la pata trasera con él. Intentó con todas sus fuerzas mantener el equilibrio mientras tropezaba. Al hacerlo, sacó accidentalmente el cable de mi batería. La linterna en mi cabeza se apagó de inmediato cuando miré hacia atrás. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo en el camino. No pude ver muy bien los detalles, pero pude ver lo que parecía un perro deforme. La piel era pálida. Esa fue la única razón por la que pude verlo en la oscuridad. Sin embargo, sé que no era un perro. No tenía pelo, solo piel. La única otra cosa con la que puedo compararlo es con un humano muy delgado y alargado. «José, lo veo», swingó mientras me agachaba para volver a conectar mi linterna. José no dijo nada, simplemente siguió corriendo. Finalmente logré sentir alrededor y volver a conectar la luz de la linterna. El haz de luz inundó el camino detrás de nosotros. Cuando la luz impactó a esa cosa que nos seguía, vi lo huesuda y pálida que era. Corría encorvada hacia adelante, pero sobre dos patas. Tenía pelo negro en la parte superior de la cabeza que le cubría la cara. No lo sabía entonces, pero ahora recuerdo haber visto a esa cosa con los pechos caídos, como una anciana. Mientras seguía mirándola, comencé a llorar de miedo. Sabía que esa cosa nos iba a alcanzar y matar. Mientras lloraba en el hombro de José, escuché un fuerte disparo. Era el tipo que estaba con nosotros. Había llegado lo suficientemente lejos en el camino como para darse la vuelta y apuntar a la cosa que nos perseguía.
Cuando el disparo sonó entre los tres, escuché el grito de una mujer. Inmediatamente miré hacia el camino. Vi que esa cosa se detenía y se encorvaba de dolor. Todos miramos mientras seguía gritando. Los gritos sonaban como una combinación de cerdos que mordían y una mujer que gritaba. José me puso en el suelo y agarró su rifle del hombro. Levantó el rifle y apuntó a la bruja que gritaba, antes de que pudiera disparar. La bruja saltó del sendero y se metió entre los arbustos espesos. Los gritos continuaron, pero se alejaron cada vez más. José me agarró de inmediato de nuevo, mientras ambos corrían por el sendero. Enterré mi cabeza en mis manos por miedo a volver a ver esa cosa. Después de correr lo que pareció una eternidad, llegamos al borde del pueblo. José me bajó mientras luchaba por recuperar el aliento. «No le digas a nadie», dijo. El otro tipo comenzó a caminar de regreso hacia donde vivía. Cumplí mi palabra con mi primo, y no se lo dije a nadie, ni siquiera a mi familia. Siento que hay un vínculo entre mi primo y yo debido a esa noche. Él y los muchachos continuaron yendo de caza después de eso. Nunca más pedí ir de viaje. Aproximadamente un mes después, escuché una historia sobre un tipo del pueblo vecino que casi muere mientras caza. Se había separado del grupo y estaba perdido. El resto del grupo comenzó a buscarlo. Lo encontraron desmayado en el suelo con un mechón de pelo negro apretado en los puños. Tenía rasguños muy profundos en toda la cara y los brazos. La historia cuenta que agarró a la herida por el pelo, pero ella logró escapar atacándolo.